Muy buenas noches. Como lo advertí hacia el mediodía, creo que es de suma importancia, de sumo valor el planteamiento que ha hecho hoy Gustavo Petro y Francia Márquez de cara al gesto que tuvieron en la Notaría 17 en el centro de Bogotá, que tiene que ver básicamente con el compromiso de Gustavo Petro de no expropiar nada ni expropiar a nadie. A mí me parece que es un gesto que sobraba, pero puedo entender que la presión política, la campaña del desprestigio, la campaña del miedo en contra, no solamente de la campaña presidencial de Gustavo Petro, la campaña del miedo en contra del país, en contra de la democracia, que ha desatado el Centro Democrático, Federico Gutiérrez, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, los mismos de siempre que se crecen solamente con las políticas del miedo, he considerado importante resaltar el gesto, el anuncio que hizo hoy Gustavo Petro, que le envía al país y sobre todo a otros candidatos, especialmente como Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo. ¿Cuál es el anuncio? Les dice y le dice al país, bueno, aquí ha habido otras formas de expropiación. Recuerden ustedes que la ley de reparación, de restitución de tierras, acepta que desde 1991 hubo un despojo sistemático y sostenido de tierras en Colombia. Y ojo, dejando de lado como en su momento el congresista Gustavo Petro lo denunció y lo dijera hace más de 10 años, dejando de lado la expropiación o la expropiación de tierras del 91 para atrás, es decir, toda la década de los 80, donde también hubo un crecimiento grande del proyecto paramilitar despojador de tierras. Dice Gustavo Petro y le recuerda al país, aquí ha habido otras formas de expropiación que se han venido legalizando y es la aparición de compradores de tierras cuando el proyecto paramilitar desalojaba, desplazaba y dejaba las tierras valiendo nada, matando campesinos, desplazando campesinos. Recuerden ustedes, y esto, digamos, debe ser una frase enmarcada en la historia reciente de Colombia, como el paramilitar alias el alemán decía, nosotros veníamos desplazando campesinos, sembrando de terror la tierra, pero pregunten ustedes quiénes venían comprando las tierras. Y sobre eso es que hace el énfasis Gustavo Petro hoy y le dice a Federico Gutiérrez y al señor Sergio Fajardo que si ellos van a recibir el apoyo y el dinero de grandes despojadores de tierra. Y Gerardo Vega, un hombre que ha estudiado el despojo de la tierra en Colombia, señala cómo en sentencias judiciales, en más de 51 sentencias judiciales, hay comprometidas empresas de cultivo de palma africana, empresas de extracción de minerales, bancos y grandes conglomerados económicos comprometidos con la expropiación de tierras. Quiero que oigan lo que decía y planteaba Gustavo Petro hace 10 años. Se lo decía al entonces presidente Juan Manuel Santos. Y él creía que las mafias, el narcotráfico, que es el dueño de la tierra en Colombia, que ha sido el que ha llevado a cabo una reforma agraria en Colombia producto del desplazamiento, de la compra de miles y miles de hectáreas de tierra en Colombia, si él creía que ellos iban a dejar la tierra a cambio de nada. Recuerden ustedes que en el gobierno de Juan Manuel Santos aparecieron en el Urabá antioqueño los ejércitos anti-restitución de tierras. Y resulta que el tema de la expropiación de la tierra, del despojo de la tierra, está hoy en el alma de la paz
de Colombia y en el alma de un país que quiere cambios. ¿Podrá Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez generar cambios en Colombia cuando reciben dineros de despojadores de tierra en Colombia? Oigan el análisis de hace 10 años de Gustavo Petro sobre la tenencia de la tierra, el despojo, análisis que es totalmente válido el día de hoy. Óiganlo. Pregunté a Santos, ¿usted cree que se puede hacer pacíficamente? Le pregunté a Santos, ¿usted cree que con el ejército que tenemos y la policía, que en 30 años institucionales convivieron y hasta fueron cómplices de la usurpación de la tierra en Colombia, podemos garantizar en corto plazo que se devuelva el proceso? Es decir, que las armas de la nación se coloquen al servicio de la víctima y el campesino y en contra del usurpador de tierras. O necesitamos otras políticas adicionales, porque lo que se cierne es que los usurpadores de la tierra van a usar su poder político y militar contra la ley. Ahora, ¿de qué poder económico estamos hablando? Estamos hablando de 6.600.000 hectáreas usurpadas. A 10 millones de pesos, más o menos 66 billones, 33.000 millones de dólares de patrimonio representado en tierra que se trasladarían de la mafia o sus testaferros a las víctimas, a los campesinos. Ellos lo van a hacer pacíficamente. Si son narcotraficantes, no tenemos que hablar de una nueva política antinarcóticos, tema de debate futuro, inmediato. ¿Nos sirve la política antinarcóticos de los Estados Unidos para resolver pacíficamente este problema? Podemos construir una justicia transicional para el narcotráfico que permita intercambiar cárcel y extradición por tierra y entonces garantizar un proceso pacífico, es decir, una reconciliación. Como esto no está resuelto, lo que hoy sí sabemos es que los usurpadores de la tierra están actuando, combinando sus formas de lucha. Dos fundamentales. Serán tres: la jurídica, la política, es decir, van a mover sus fuerzas, sus representantes políticos. ¿Quién es el mayor representante político de los usurpadores de la tierra en Colombia? Álvaro Uribe Vélez, el uribismo. Y el uribismo tiene una fuerza en el Congreso. Por eso observamos dirigentes del uribismo en el Congreso de diferentes partidos atacando el proyecto de ley. Por eso quisieron cortarlo colocándole una fecha, el 91, es decir, una década, desde el 80 al 91, sin reparación de víctimas. Una década de usurpación de tierras. Pues esos que colocaron la fecha del 91 como punto de arranque, están atentando, están representando los intereses de los usurpadores de tierra. Y no solamente por ahí, de diversas maneras tratan de colocarle problemas a la ley. Pero la otra forma de lucha que estos usurpadores de la tierra están ejerciendo es el asesinato, es el terror, el anuncio de las masacres, la muerte de dirigentes, de víctimas, la amenaza sobre el desencadenamiento de nuevas violencias en la medida en que la ley se empiece a aplicar. Es más o menos el contexto de lo que estamos viviendo hoy en Colombia. Quiere decir que el uribismo empieza a hacerle oposición al gobierno. Un dato político importante. El gobierno de Santos profundizará esa distancia con el uribismo y los usurpadores de la tierra, o temeroso terminará regresando al redil. La oposición democrática de Colombia será capaz de entender que aquí se está definiendo si Colombia se vuelve democrática o no, si Colombia puede salir de la violencia o no. Los partidos que no están en el gobierno no parecen reaccionar ante la complejidad y el reto que este tema coloca. El movimiento agrario campesino podrá reconstruirse
para que como movimiento social no sea objeto de la ley, sino el sujeto y protagonista de las transformaciones que vienen, tema que está por definirse. Este análisis, este brillante análisis hecho por Gustavo Petro hace 10 años, cuando en el Congreso de la República transitaba la ley sobre reparación y restitución de tierras que el uribismo logró poner y aceptar que en Colombia había un despojo de tierras desde 1991, quedándose por fuera toda la década de los 80. Planteaba en aquel entonces, como lo dice Gustavo Petro, la ruptura del santismo con el uribismo muy fuerte. Y recuerden ustedes que en ese contexto surgen los ejércitos de restitución de tierras, especialmente en el Urabá antioqueño, que en algún momento que Juan Manuel Santos como presidente de la República aparece en apartado, inmediatamente hicieron presencia militar en algunas, en el eje bananero, en la zona donde ellos han tenido control, allá en la finca La 13, La 10, La 11, entre Turbo, Chigorodó, Carepa, en la zona de Córdoba, también de control histórico de la Casa Castaño, de paramilitares reconocidos como HH. Y ahí hubo una ruptura. Y son ellos mismos, es el uribismo, el que ha convertido como caballito de batalla la expropiación para meterle miedo al electorado colombiano para que no vote por Gustavo Petro. Pero ¿saben una cosa? Los grandes expropiadores de tierras, el mayor representante de usurpadores de tierra es el uribismo. En el fondo, lo que quieren no es que tengan miedo a la expropiación, es todo lo contrario. Tienen miedo a la restitución de tierras, es todo lo contrario, colombianos. Le tienen miedo a que se cumpla la ley en un gobierno progresista que no le va a temblar la mano restituir tierras a los campesinos producto del despojo de ese entorno uribista que hoy trata de hablar de expropiación. Aquí el tema no es que Petro expropie la tierra. La afirmación es Petro restituye la tierra. Y ese es un excelente trino, diría yo. Petro no expropia tierra a partir de su juramento de hoy, que en mi opinión sobraba, pero lo que hace es decir, lo que el anuncio de fondo de hoy es, Petro va a restituir tierras y va a hacer cumplir la ley de restitución de tierras, que se paralizó, que no impulsó el gobierno Duque y que compromete a narcotraficantes, latifundistas, empresas comprobadas en sentencias judiciales que se han usufructuado con el despojo de la tierra en Colombia. Ese es el gran anuncio de la mañana de hoy. Veamos la cápsula, querido Milton Cafuche, donde Gustavo Petro le dice a los otros candidatos presidenciales si ellos se van a comprometer a no recibir el apoyo de los grandes expropiadores de tierras en Colombia. Escuchemos. Invito al resto de los candidatos presidenciales a que también juren que no expropiarán y que no expropiarán con acciones ni con omisiones, porque el Estado colombiano lleva muchos años permitiendo que terratenientes y nuevos ricos
conserven tierras expropiadas de campesinos y labriegos mediante la expansión del paramilitarismo, cohonestado por la institucionalidad y fuerzas políticas con representación en el Congreso. Eso también es expropiación. Y si los colombianos y colombianas me eligen presidente, no la permitiré bajo ningún motivo. Los invito a que también ellos digan con claridad que no permitirán que expropien al campesinado de Colombia, que bajo la gravedad de juramento rechacen estas prácticas y rechacen con contundencia el apoyo de despojadores y expropiadores a sus campañas presidenciales. Debe cesar la horrible noche. Para mí, la noticia es que Gustavo Petro, como presidente, no va a permitir que se siga usurpando la tierra del campesino en Colombia, pero sobre todo, que va a hacer que se cumpla la ley de restitución de tierras, que el gobierno de Iván Duque lógicamente embolató, porque aquí los mayores representantes de los usurpadores de tierra en Colombia es el uribismo. Y eso es lo que les mortifica. Pues bien, yo creo que a los amigos progresistas, a quienes nos ven en este momento, esa es la noticia. Gracias, Gustavo Petro, o un gobierno progresista tiene que cumplir la ley de restitución de tierras. Y esto involucra a nuevos ricos, narcotráfico, involucra a empresas que se aprovecharon del terror ejercido por el proyecto paramilitar y también por el terror ejercido por las guerrillas en el campo colombiano para quedarse con grandes extensiones de tierra. Se calculan 16 millones de hectáreas, 6 millones. Unos las calculan 6 millones, hay otra cifra que habla de 10 millones de hectáreas para reposición de tierras, en fin. Ahora quiero que vean de largo la entrevista que le hice a Gerardo Vega para que ustedes entiendan cuál es la dimensión del tema de restitución de tierras en Colombia y cómo sería esa restitución que ya tiene leyes para sacarla adelante en un gobierno progresista de Gustavo Petro. Veamos. Bueno, Gerardo, no sé si alcanzaste a escuchar esa declaración de Gustavo Petro. Sí. Yo creo que tú eres la persona más indicada para darle el alcance. Yo considero que esta es la noticia de la rueda de prensa que dio Gustavo Petro esta mañana. ¿Cuál es el alcance de esta declaración, según tú, Gerardo? Bueno, el alcance es la responsabilidad que tiene, vaya a ser presidente de la República, de que llegue a la presidencia de la República, de que no permitirá más despojo ni forzar abandonos de tierras en el país. En Colombia, desde la ley, por lo menos, mire que la ley, ya la institucionalidad reconoce que desde 1991 hubo un gran despojo. La ley de víctimas 1448 del 2011 define allí, porque hay unos antecedentes, que recibirá todas las solicitudes de las personas que fueron despojadas desde 1991. En ese caso, para víctimas del conflicto armado. Pero de tiempo atrás, Colombia no pudo hacer reforma agraria. Nunca, no ha hecho reforma agraria. Ni en el año 36, ni en los 60, ni en los años 70. Y 50 años, 60 años, no ha tenido en la agenda pública la reforma agraria. Por el contrario, han habido contrarreformas. Lo poco que hizo el INCORA y el INCODER ha sido expropiado, ha sido arrebatado por élites regionales. Élites regionales que están vinculadas a políticos, a funcionarios públicos, a miembros de la fuerza pública, a paramilitares, y le han quitado la tierra a la gente.
el Estado colombiano, el propio Estado colombiano reconoce 6.500.000 hectáreas que fueron expropiadas a través de esas élites regionales. Entonces razón tiene el candidato cuando señala que quien llegue a la presidencia de la República tiene que comprometerse a que no va a permitir más esas expropiaciones que han venido haciendo, que en última son despojo de tierras u obligan a la gente a abandonar esas tierras para cultivarlas, para explotarlas. 6.500.000 hectáreas, que es lo que reconocen hoy en día oficialmente como despojadas, es una extensión como todo el departamento de Antioquia. Es como si sacáramos al departamento de Antioquia del mapa colombiano. 1.200.000 personas afectadas por ese fenómeno de despojo es una cifra inmensa que representa casi un 15% de la extensión del territorio colombiano, que tiene 114 millones de hectáreas. Entonces, pues el alcance es eso. Esos candidatos presidenciales que deberían comprometerse en no expropiar ni en permitir que otros expropien, eso va dirigido a las élites regionales. El gobierno actual ha sido sostenido, elegido y está parado sobre unos muros que son las élites regionales. Esas élites regionales en la costa Caribe, en el Llano, en el Chocó, en Antioquia, son élites que han trabajado con terratenientes o son terratenientes o con economías ilegales y están comprometidos, son gente que ha estado en funcionarios públicos, en políticos, miembros de las fuerzas militares, y eso es lo que no puede seguirse permitiendo. Uno pudiera decir, Gerardo, que también el alcance de una persona que va a ser elegida presidente de Colombia, digamos, supongamos en el caso de Gustavo Petro, que tiene conocimiento, que ya está diciendo, aquí ha habido una expropiación, un despojo de tierras, tú le pones una cifra, 6.500.000 hectáreas, y en su calidad de presidente uno diría que va a tomar acciones en esa dirección para devolverle o quitarle la tierra a los despojadores. Gustavo Petro habla de nuevos ricos, de grandes terratenientes que amasaron riqueza con esta práctica. ¿Qué puede hacer un presidente de la República? ¿Qué mecanismos ya existen? Si se ha empleado la ley de restitución de tierras, si va avanzando, ¿qué puede pasar ahí? Primero, Holman, sobre la cifra, es la cifra como más aceptada, ¿cierto? Y que asumió el Estado en la ley 1448. Sin embargo, hay otros datos. Se hablan de 10 millones, de 9 millones, de 7 millones. La más aceptada fue 6.500.000, que hablaba de 4 millones de tierras que fueron obligadas a abandonar, 2 de despojo y 500.000 que estaban en el fondo de tierras incautadas por el gobierno nacional, serían 6.500.000, que es sobre esa cifra. 2, ¿qué hacer? Lo primero que deben hacer es garantizar que quienes quieran reclamar tierras tengan la garantía de hacerlo. En solo una región como Urabá han sido asesinadas 20 personas reclamantes de tierra. A nivel nacional pasan los 170 reclamantes de tierra asesinados. Entonces, eso hace que la gente pues evite hacer la reclamación. Mire, de estas 6.500.000, hasta ahora únicamente se han restituido a través de la ley de víctimas 522.000 hectáreas. De 6.500.000 únicamente, de 6.500.000 únicamente 500.000 hectáreas. Eso representa el 8%. ¿Qué hay que hacer? Evitar que a la gente la amenacen, la asesinen, ese es un primer paso. Pero además hay que hacer una reforma en 3 campos. Hacer que la restitución sea colectiva. Un juez en una sentencia puede definir varios casos, no solamente uno. Ya hay experiencias. Cedro Cocido en Córdoba, que era lo de las tierras de los castaños, en una sola sentencia resolvieron 58 casos. En una sola sentencia. Y hay algunos jueces resuelven 2, 3, 4 casos. ¿Cuándo se pueden resolver esos casos de manera colectiva? Cuando el victimario fue el mismo, cuando los hechos de violencia se producen en la misma época y los predios son colindantes. No estamos hablando de colectivizar la propiedad, estamos hablando de resolver restituciones de tierras de manera colectiva, o sea, más de un caso en un solo proceso. 2,
hay que hacer la restitución administrativa. Esa es fundamental y eso le corresponde al gobierno nacional presentar un proyecto de ley, porque es hacer, en los casos en que la gente hace la reclamación y no hay opositor judicial a que la gente le devuelva la tierra. Nadie llega al juzgado a decir al juez, mire, no devuelve esa tierra porque esa tierra yo tengo mejor derecho. No. En el 70% de los casos resueltos hasta ahora, en el 70%, que son 7.000 casos resueltos, en el 70% no ha habido opositor. O sea que esa restitución se podría hacer por vía administrativa, con una resolución emanada por un funcionario de gobierno, que es un funcionario de la Unidad Administrativa de Restitución de Tierras, y se le hace la entrega de la tierra. Porque no hay opositor, no necesita ir ante un juez, entonces mucho más rápido, más eficaz, más corto, más rápido, mucho más eficaz. El 70% de lo que se ha hecho hasta ahora se pudiera hacer vía administrativa. Y tercero, hay que derogar un decreto, que es el de la microfocalización. La restitución de tierra está atrapada en manos de las fuerzas militares, porque ellos son los que deciden dónde se adelanta la restitución o no, porque dan un concepto previo donde dicen si hay condiciones de seguridad para hacerlo o no hacer la restitución allí. Nosotros decimos, es el juez el que define. Cuando hay opositor es el juez el que define, y si no hay condiciones de seguridad, pues la gente tiene que compensarla con tierra en otra parte o compensarla en dinero. No dejar que la gente vaya falleciendo en la espera de que le devuelvan su tierra. Esas tres reformas son fundamentales para que esa ley de restitución avance. Un gobierno serio tendría que hacer eso. Un gobierno que esté por que haya justicia con las víctimas, por reparar a las víctimas y por devolverle la tierra que le robaron, haría esas tres cosas. Gerardo, ¿quiénes son los grandes despojadores de tierras en Colombia en este momento? Bueno, yo creo que hay características muy regionales, Holman. Palmicultores, bananeros, gente metida en la minería a gran escala, bancos, hay 57 sentencias donde vinculan a bancos por haberle prestado dinero a los despojadores y reciben en garantía esos predios. Entonces hay responsabilidad de bancos, de sectores extractivistas, minería, de sectores de la agroindustria y la ganadería. Son los cuatro sectores que fundamentalmente han sido condenados por los jueces a devolver tierras o a restituirlas. Agricultura, entonces, proyectos agroeconómicos. Nosotros tenemos claramente identificado, en el momento hay 92 sentencias que condenan a empresas a hacer restitución de tierras. Y la hemos clasificado en extractivistas, agroindustriales y el sector financiero. ¿De qué bancos estamos hablando, Gerardo? Bueno, hemos hablado del BBVA, que antes Banco Santander, está el Banco de Colombia, lo que fue el Banco Ganadero. Esos bancos tienen condenas para hacer restituir las tierras. Tiene condenas de Ecopetrol para restituir tierras. Tienen condenas la Anglo Gold Ashanti, la Continental Gold, Exploraciones Chocó. Esos son del sector extractivista, donde les han suspendido las licencias de exploración y explotación minera. Y a los de la agroindustria, fundamentalmente es la devolución física de las tierras. Y a los bancos, los jueces no les han reconocido las hipotecas que habían sobre esas tierras y han decidido que a la víctima se le devuelve la tierra de manera directa, independientemente de la hipoteca que tiene. Bueno, ahí quería llegar. En este momento se sigue conectando gente a la transmisión especial del Tercer Canal hablando de las implicaciones de los anuncios que hizo hoy Gustavo Petro, un anuncio pues que ya muchos de quienes seguimos la trayectoria política, somos demócratas, sabemos que Gustavo Petro no iba a expropiar, no va a expropiar, no le interesa expropiar nada a nadie, pero sí le anuncia al país que aquí hay unos expropiadores que se han hecho ricos. Y ahí envía dos mensajes. Uno, le dice a los candidatos presidenciales que si van a aceptar dineros de despojadores reconocidos en Colombia.
Entonces, tú me corregirás, Gerardo, que conoces mejor esa realidad antioqueña del despojo. Uno pudiera decir, la campaña de Sergio Fajardo con el grupo empresarial antioqueño recibe dineros de despojadores, cuando Cementos Argos, hasta donde la memoria me alcanza, es una de las grandes empresas beneficiadas por el despojo de tierras en el sur de Bolívar. La campaña de Federico Gutiérrez, que recibe recursos de mineras en el departamento de Antioquia, le dirá no a ese dinero producto de la expropiación a sangre y fuego de tierras de campesinos. Creo que es ahí donde está poniendo el debate Gustavo Petro, Gerardo. Sí, usted me recuerda lo siguiente: Argos tiene 18 sentencias condenatorias, 18 sentencias, Argos, por despojo de tierras, donde lo han condenado a devolver las tierras en Montes de María. Solamente la empresa Argos, 18 sentencias, falladas y en firme por el Tribunal de Cartagena, el de Cúcuta, por el Tribunal de Antioquia y por jueces de primera instancia en restitución de tierras. 18 sentencias, una sola empresa. Pero además de eso, esas empresas se han apoderado de los recursos públicos, por ejemplo, en el caso de EPM, a través de una puerta giratoria del gobierno corporativo. Entonces, lo que es el grupo empresarial antioqueño se ha apoderado y había una puerta giratoria, pasaban de la junta directiva de esas empresas a EPM, volvían a las empresas y lo que utilizaban esa puerta giratoria era para hacer negocios entre EPM y esas empresas que eran de ellos. O sea, han deslechado, han sacado el dinero público en favor de sus empresas. Nosotros, la semana pasada, el Consejo de Estado falló una demanda interpuesta por la Fundación Forjando Futuros y le ordena al Consejo de Estado a los jueces administrativos de Antioquia adelantar la investigación, adelantar el proceso judicial para modificarlo del gobierno corporativo. Varias de esas empresas se han aprovechado de las normas del gobierno corporativo para utilizar en su favor, en favor de sus empresas, el recurso público. No cuidan el patrimonio, no hay moral administrativa, no cuidan el patrimonio público. Simplemente utilizan las empresas públicas para mayor enriquecimiento de sus empresas. Es lo que hemos demandado, el Consejo de Estado ha fallado a favor nuestro, se ordena a los juzgados administrativos adelantar ese proceso judicial en favor de las pretensiones que tiene la Fundación Forjando Futuros, por ejemplo, evitar la puerta giratoria. Será imposible, si se gana este proceso judicial, que empresarios que vienen del sector privado, del GEA o de otros sectores, lleguen a la dirección de EPM y continúen haciendo negocios con sus empresas. Eso hay que evitarlo, eso hay que acabarlo. Las normas que hoy tiene el gobierno corporativo benefician más el interés privado que el interés público. Eso hay que modificarlo en las normas del gobierno corporativo. Es inaplicar el gobierno corporativo. Bueno, Sergio fue de los creadores del gobierno corporativo. Él con el señor Juan Felipe Gaviria fueron los que firmaron el convenio en EPM. Entonces, en el sector rural se apoderaron de la tierra de los campesinos en el campo, y en el sector urbano se apoderaron de los recursos públicos de los ciudadanos. Por ejemplo, aquí en el caso de Medellín. Allá expropiaban tierra, aquí se cogían los recursos de empresas públicas de Medellín. Eso tiene que acabarse. Eso también hay que restituírselo, por ejemplo, a la ciudad de Medellín. Pero en cuanto a la tierra de manera directa, pues todas esas empresas han estado comprometidas. Ese es el caso de Argos. Y esos empresarios y los candidatos, estos otros candidatos siempre han recibido dinero, siempre han recibido dinero. El caso de Sergio ha recibido dinero del GEA, es muy conocido. Eso es, ahí está público. Los candidatos en Medellín han recibido dinero para eso, para hacer sus campañas, pero son empresas que han sido condenadas a restituir tierras. Ahora, el paso siguiente, entonces, dice Gustavo Petro, llama la atención sobre los candidatos que reciben aportes en sus campañas de despojadores de tierras. Entrevisto a Gerardo Vega, quien ustedes lo ven precisamente porque él me da los datos. 92 sentencias que condenan
a diferentes empresas en Colombia por expropiación de tierras. Empresas que tienen que ver con la industria de la minería, con la industria de la palma africana, industria Argos, por ejemplo, con la extracción de minerales. Esas empresas están financiando hoy la campaña de Federico Gutiérrez y de Sergio Fajardo. Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo dejarán de recibir estos dineros, estos aportes de caracterizados expropiadores de tierras en Colombia. Esa es otra cara que tiene todo este tema de la expropiación, queridos amigos y amigas que en este momento nos siguen aquí en el Tercer Canal. Y viene la propuesta de Gustavo Petro. Además, como presidente de la República, no va a conectar con esta práctica. ¿Eso qué quiere decir, querido Gerardo? ¿Qué viene entonces, querido Gerardo? Si el presidente de la República es Gustavo Petro y hoy ante notario ha dicho, me comprometo a no expropiar, no me interesa expropiar, pero sí me comprometo a no conectar con una práctica histórica en Colombia donde terratenientes, empresarios se han usufructuado de la expropiación proveniente del paramilitarismo y del terror en las tierras colombianas. ¿Qué vendría? ¿Cuál sería la acción concordante en ese sentido por un presidente como Gustavo Petro? Entender primero es garantizarle a los reclamantes de tierra que no van a seguir siendo afectados, amenazados, asesinados. Primero, una política seria en ese campo. Y dos, ese gobierno tendría que hacer un catastro multipropósito. Imagínense que el 65% del sector rural colombiano, comillas, el Estado no sabe de quién son esas tierras. Ni sabe qué tienen esas tierras, si tienen agua, si tienen minería, si tienen vías, si tienen sistemas de comunicación. No tiene caracterizado el 65% del sector rural. Ni sabe quiénes son, ni pagan impuestos. Lo primero que hay que hacer en un país serio es que el Estado sepa cuál es su tierra, para qué sirve esa tierra y quiénes son los ocupantes de esa tierra, poseedores o propietarios. Porque si no sabe quiénes son los propietarios, pues cómo cobra impuestos, por ejemplo. ¿Cómo hace? ¿Quién se sirve de esas tierras? Entonces hay que hacer ese catastro multipropósito que se firmó en los acuerdos de paz y que mucha gente en el país reconoce. Si usted habla con cualquier representante de otro país, con cualquier embajador de cualquier otro país, sabe esto y dice, no, pues que lo primero es que el Estado colombiano tiene que saber de quién es la tierra y para qué sirve esa tierra. Pero si ni siquiera sabe eso, entonces lo primero que tendría que hacer un gobierno de Gustavo Petro es ese catastro multipropósito. Saber claramente de quién es la tierra, si son poseedores o son ocupantes, si pagan impuestos y para qué sirve el 65% de la tierra del sector rural colombiano. Eso es lo primero que hay que hacer, el catastro multipropósito. Y para eso sé que cualquier país del mundo está dispuesto a ayudarle a Colombia, porque es que es imposible planear, organizar un gobierno si no se sabe esas cosas básicas que tiene que tener un gobierno. Aquí lo que el gobierno actual y los anteriores dicen que no saben quién es, la gente sí sabe. Se hace un catastro social, la gente dice allá, el dueño de eso es el rolo, es el costeño, es el pastuso, le ponen un apodo, un alias, y la gente sabe quién está ahí. El que no sabe es el gobierno, el que dice que no tiene los documentos y los papeles y el registro es el gobierno. Entonces hay que hacer ese catastro, hay que actualizarlo, hacerlo. Eso es lo primero que habría que hacer. Y luego un acto de justicia. A los que les robaron la tierra, que se la devuelvan. Ya he dicho las tres partes. Restitución colectiva, tienen que hacer restitución administrativa y derogar el decreto de la microfocalización para que esto pueda hacerse de manera rápida, ágil y eficaz. Pero también, claramente, y aquí te hago la siguiente pregunta, hay mecanismos en la ley donde un gobierno, en el caso de comprobarse que hay empresas que están ostentando títulos o tierras provenientes del despojo, pues hay que quitárselas. Sí, claro, ¿no? Tendría que, adelantar los procesos de restitución lo más rápido posible, ágil, para que la gente llegue y quitárselas es que cumpla las sentencias de los jueces.
y propiciar de que haya rápidamente un procedimiento como está en esa ley, que en 8 meses tendría que devolverle la tierra a la gente. El Estado debe garantizar eso rápidamente, debe facilitarlo con la fuerza pública, deben facilitarlo para que eso se devuelva rápidamente. Estos casos de Arcos, por ejemplo, yo sé que se ha cumplido más del 50%, yo tendría que decir, hay que decir también, honrando la palabra, Arcos creó una fundación, ¿cierto? Una fundación, no recuerdo el nombre, y a través de esa fundación ha devuelto las tierras que los jueces lo han condenado a devolver. Las condenas de los jueces son para cumplirlas, tienen que hacerlas. Han cumplido la mitad, porque las otras como que no les parece. No, eso hay que hacerlo todo, hay que cumplirlas. Y con otros empresarios lo mismo. Hay empresarios que se han opuesto hasta físicamente, de manera ilegal, a la devolución de esas tierras. Eso hay que hacerlo rápidamente, es el gobierno el que lo puede garantizar, que lo debe y lo tiene que garantizar, dándole protección a la rama judicial, ¿cierto? Y a que los jueces lo puedan hacer de manera ágil. Eso está previsto en esa ley de restitución de tierras, y controlar que eso no siga sucediendo. Yo creo que lo primero también es controlar que eso no siga sucediendo. Aquí ha habido un problema, que es que la mayoría de esos, los que causan ese despojo, son élites regionales que están vinculados a acciones ilegales en las regiones. Y el soporte del gobierno nacional en general ha sido eso. Esos soportes, esas élites regionales, quienes soportan al gobierno nacional. Por eso el gobierno nacional, estos gobiernos nacionales no han hecho mayor cosa en este tema. Este gobierno no ha hecho nada. El gobierno anterior ayudó porque propició la ley, trabajó, porque tenía otra idea del tema de gobernar el país. Pero aquí no se ha hecho absolutamente nada en este gobierno. Por el contrario, disminuyó todo lo que se estaba haciendo en restitución. Deben devolverle esa tierra a la gente. Eso es un acto de justicia. Entonces, mira, no sé si tú lo compartas esta apreciación, Gerardo. El gobierno de Gustavo Petro, en lugar de expropiar, como le ha vendido la campaña desprestigio uribista al país, lo que tiene, debe y puede hacer el gobierno de Gustavo Petro es restituir la tierra en Colombia. Es restituirle, devolverle a los que se la quitaron, devolverle la tierra, no es expropiar. Aquí dicen, no, es que les quitaron la tierra. No, no se las quitaron. Aquí ellos se la quitaron a alguien, adquirieron esa tierra pretel. ¿Se acuerdan que compraban 90.000 pesos hectárea las tierras en el norte de Urabá? Pues es que, claro, se aprovechó de las circunstancias de violencia para hacerse a unas tierras. Ahora tiene que devolvérsela a esos verdaderos campesinos que la tenían, argos. Tiene que devolver la tierra a esos campesinos. Eso no es expropiar, eso es restituir la tierra a los que es un acto de justicia, ni siquiera un acto de reforma agraria. Es que robaron esa tierra, usurparon esa tierra, se las quitaron a otro, hay que devolverla. Ese es simplemente en el tema de restitución. No estamos hablando ni siquiera de una reforma agraria, no estamos hablando de expropiación, no, es un acto de justicia con unas víctimas que sufrieron unos delitos, que les asesinaron unos familiares, que les quitaron la tierra, que los dejaron viviendo en la calle. Esas personas deben devolverle la tierra, es lo único. Pero es un acto de la ley que ya está. No es este gobierno el de Gustavo Petro si es presidente. No, esa ley está aprobada, lleva 10 años, acabó de ser prorrogada 10 años más, ha sido acompañada por toda la comunidad internacional. Eso es lo que hay que hacer en el tema de tierras, en nuestra opinión. Hay una cosa más, Hulman. Esas sentencias, perdóname, esas sentencias han solicitado que en varios casos, como son sentencias de juzgados civiles, esa jurisdicción es civil, han trasladado copias a la fiscalía para que los miembros de estas juntas directivas de estas empresas que han despojado tierras sean investigados. Hasta ahora de eso no se sabe nada. No se sabe nada. Los juzgados y los magistrados de tierras le han compulsado copias, le han enviado copias a la fiscalía para que investigue a unos miembros de juntas directivas de esas empresas por otros presuntos delitos. No hay ningún resultado de eso en la fiscalía. Voy a hacerte unas preguntas muy rápidas para respuestas muy cortas, pero creo que tu entrevista nos da luz sobre
lo que debe hacer un gobierno progresista y cuál era el temor del entorno uribista que ha estado muy ligado al proyecto paramilitar. Eso ya es una verdad de apuño y lógicamente que de esa forma ligado a los grandes despojadores de tierras en Colombia. Entonces, un gobierno progresista de Gustavo Petro lo que tiene que hacer es restituir tierras haciendo caso a sentencias de jueces de la República producto de una ley creada en el gobierno de Juan Manuel Santos hace 10 años y que hoy se prorroga 10 años más. ¿Es así de claro, Gerardo? Sí debe garantizar la devolución de esas tierras a los que se las robaron. O se las quitaron, se las robaron los paramilitares. Nosotros tenemos un dato, el 53% fue causado por paramilitares, un 19% fue causado por guerrillas, otro 17% por enfrentamientos. Todos esos grupos causaron una pérdida de esas tierras, un robo de esas tierras. Hay que devolvérselas a las personas que la quitaron y el gobierno tiene que garantizar eso. María Paula, y tú me lo corriges, querido Gerardo, 57 bancos en Colombia aparecen mencionados en sentencias judiciales como bancos que se apoyaron créditos a despojadores de tierras. ¿Esos bancos tienen que devolver esas tierras o el apoyo o la seguridad jurídica o económica que le estén brindando a esas tierras, Gerardo? 57 sentencias condenan a bancos. 57 sentencias condenan a bancos. A bancos. ¿Qué ha dicho las sentencias? Ustedes, bancos, no son los propietarios verdaderos de esa tierra. Ustedes no pueden hacer efectiva su hipoteca y esa tierra no se la devolvemos a ustedes, banco, sino que se la devolvemos a la víctima. Porque los bancos han aparecido a decir, no le devuelvan a la víctima, que eso es mío porque aquí hay una hipoteca. No, señores. Los jueces han dicho, no, señores, esa tierra no es de ustedes. Ustedes lo que hicieron fue prestarle plata a despojadores de tierra, recibieron esa tierra en garantía, por tanto esa garantía no es válida. Señor banco, usted vaya y persiga su bien por otro lado y a la víctima le devuelven la tierra. Esa es la intervención de lo que ha sucedido con los bancos. Que en una lectura torcida, producto de los JJ Rendones y todo esto, dirían que eso es expropiación. Sí, no, pero pues allí no es que, ahí lo que están haciendo es un acto de justicia. Un acto de justicia, la gente que le roban sus cosas tienen que devolvérselas. Y si capturan al ladrón, mucho mejor, ¿cierto? Eso es lo que tiene que pasar. Entonces tienen que perseguir a los que despojaron esas tierras. Mire que en Colombia ni siquiera está catalogado esa parte del despojo en la ley de restitución de tierras en el Código Penal, sino que está en el Código Civil. Entonces por esto estos jueces persiguen el bien. Y si allí hay un delito, deben trasladárselo a la Fiscalía. Entonces, en el caso de algo, por ejemplo, con 18 sentencias, en 5 sentencias han dicho, mire, presumiblemente que hay otros delitos, desplazamiento, asesinatos, o puede haber masacres, todo lo que sucedió en el entorno de Montes de María. Entonces han dicho, investiguen a los miembros de la Junta Directiva de esa época de Argos. Eso es lo que ha pasado. Eso está en sentencia judicial, que no estamos pidiendo nada extraordinario, ni estamos creando nada nuevo. Eso del tema eso no es expropiación, eso es un acto de justicia para que le vuelvan la tierra a los que se la robaron. Y lo que estamos pidiendo es que esa ley se cumpla y que esas sentencias de los jueces se cumplan. Eso es lo que debería hacer Gustavo Petro si es presidente de la República. Bueno, querido Gerardo, yo voy a invitar a los televidentes del Tercer Canal que en este momento compartan esta entrevista. Yo creo que esta entrevista con Gerardo da luces sobre lo que debe venir en un gobierno progresista que no está hablando de expropiación, sino que debemos hablar todos en cumplimiento de la ley y en un acto de justicia con las víctimas del despojo en Colombia. Debemos hablar de restitución y que aquí hay empresas madereras, empresas extractivas de minerales, de palma africana, bancos comprometidos en el despojo, es decir, en un gobierno progresista y en el marco de la ley que creó el gobierno de Juan Manuel Santos, ¿es correcto? Correcto, sí, 2011. Pues prepárense a restituir esas tierras, ¿es correcto, Gerardo?
Es correcto, exactamente. Sí, aquí no hay nada de reforma agraria, ni siquiera reforma agraria. Hay un acto de justicia que quien le quitaron la tierra, le robaron la tierra, se la devuelvan. Eso es lo único. Y eso lo deciden los jueces, además. Lo están decidiendo los jueces. El gobierno lo que tiene que garantizar es que esas sentencias se puedan cumplir con la rama judicial. Y tiene que, con la unidad de restitución de tierras, hacer unos ajustes para que esto se haga mucho más rápido, más fácil, más eficaz. Y no dejar que fallezcan las víctimas, como está sucediendo. Mueren ya por la edad, por la enfermedad, por muchas circunstancias han muerto reclamantes de tierra también, esperando a que le devuelvan un pedazo de tierra y no ha pasado, todo en trámite. Entonces, querido Gerardo, muchísimas gracias. Vamos a repetir esta entrevista en horas de la noche y te damos las gracias. Te voy a seguir consultando sobre este tema. Gracias, Holman, gracias a todo el equipo del Tercer Canal y a los televidentes. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Información de último. Como ustedes lo acaban de escuchar, Gerardo Vega pone unos retos para sacar el tema de restitución de tierras adelante, que debe ser una realidad sí o sí en un gobierno progresista, con algunos retos. Por ejemplo, las sentencias colectivas, que tienen unas características, que ha sido en el mismo momento, en el mismo tiempo, el despojo, que sean colindantes el terreno, en fin, que se conozcan las víctimas, sentencias colectivas, un catastro multipropósito. Uno debería poder imaginarse que el sacar adelante la ley de restitución de tierras, que está en el alma de los acuerdos de paz, por lo tanto está en el alma de lo que creemos, Gustavo Petro y muchos progresistas, que es alcanzar la paz profunda, pues la paz profunda en un acto de justicia pasa por la restitución de tierras a miles y miles de víctimas. Y eso lo tendrá que hacer realidad un gobierno progresista. Y ahí están los retos, y de ahí válido que los candidatos presidenciales Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez digan sí o no están recibiendo aportes o dineros de grandes despojadores de tierra en Colombia. Si los tienen en su campaña, si reciben sus aportes, es claro, lógico, que es a cambio de ¿qué? De que no se cumpla la ley de restitución de tierras. Consecuencia, no habrá paz en el campo colombiano. Consecuencia, el único que se compromete con el cambio es la campaña de Gustavo Petro, presidente, Francia Márquez, vicepresidenta. Los dejo por la noche de hoy. Seguimos en el Tercer Canal en esta tarea de darle profundidad, contexto, análisis a las diferentes propuestas progresistas, desbaratar las fake news que desde grandes medios, opinadores de pacotilla, le lanzan todo el tiempo a la campaña de Gustavo Petro. Y para poder seguir con esta tarea, necesitamos que ustedes, amigos, amigas, compañeros y compañeras, aporten al Tercer Canal. Hemos recibido aportes vía Nequi, desde el exterior, aquí en Colombia. Gracias por esos aportes, porque así podremos seguir adelante. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Gracias, buenas noches. Nos vemos mañana, 10 de la mañana. Hola, bienvenidos al Tercer Canal. Síganme. En más de un año de creación hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda. Gracias. Y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre. Ustedes, los seguidores del Tercer Canal, son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día. Gracias a sus aportes a nuestras líneas Nequi y DaviPlata, podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.